Bueno, me gustaría dejar para la sesión de preguntas un debate bastante interesante y bonito que se está configurando aquí. Yo hice un trabajo sobre Rousseau y resulta que estas jornadas pedagógicas coinciden con los 300 años del nacimiento de Rousseau y denominé mi escrito El Rousseau que yo amo a 300 años de su nacimiento. Hasta ahora en la lista que han presentado aquí de los grandes pedagogos no aparece por ningún lado Rousseau y eso me da gusto para poder argumentar en ese sentido. Bueno, es una grata coincidencia que a los organizadores de estas jornadas pedagógicas se les haya ocurrido abrir una mesa de debate sobre los grandes pedagogos mexicanos, latinoamericanos y europeos, justamente en este año que se cumplen 300 años del nacimiento de Juan Jacobo Rousseau. Sirva pues este texto como un modesto homenaje en su cumpleaños. Vale decir desde ahora que si bien la condición de pedagogo de Rousseau es polémica, puesto que el conjunto de sus reflexiones sobre la formación del hombre no estuvo acompañado de una práctica y/o experiencia pedagógica concreta, aquí se sostiene que representa una referencia obligada en toda historia de la pedagogía moderna, y su famoso Emilio, un libro fundamental donde expone su postura sobre la educación, es sin duda un clásico en nuestro medio, lo mismo que su autor. ¿Pero por qué un clásico? A decir de Italo Calvino, un clásico es el que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo, el que sale a flote de los naufragios y llega lejos. Un clásico no se constituye como tal de manera absoluta y universal. Bien dice Borges, un clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Etimológicamente, la palabra latina classicus designaba al ciudadano, que por sus bienes de fortuna ocupaba el escalafón más alto dentro de las 5 clases en que estaba dividida la población romana a efectos de contribución militar. Poco a poco este concepto hará referencia también a la idea de excelencia y prestigio. Por extensión, Clásicos Scriptor designó en la escuela al autor que sobresalía por la belleza y la corrección. Ya en la Edad Media, escritor clásico era el maestro y modelo para los que se dedicaban a escribir. En un texto póstumo, Italo Calvino, en 1993, hace una defensa de la lectura de los clásicos y propone 14 definiciones de los mismos, de los clásicos. Yo de esta serie de definiciones elegí algunas. La primera, los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual, o bien un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Los clásicos, pues, son libros que cuanto más se cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados e inéditos resultan al leerlos de verdad. Naturalmente esto ocurre cuando un clásico funciona como tal, esto es, cuando establece una relación personal con quien lo lee. Si no salta la chispa, no hay nada que hacer. No se leen los clásicos por deber o por respeto, sino solo por amor. Y la escuela está obligada a darte los instrumentos para efectuar una elección, pero estas elecciones que cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela. Es cierto que una vez emprendido el camino de la lectura de los clásicos, es fácil percatarse que entra en contradicción con los signos dominantes de la cultura contemporánea. Entre ellos, el ritmo de vida impuesto que trae consigo el vértigo que produce la velocidad y la inmediatez, una cultura que no conoce los tiempos largos, la respiración
del otium, del ocio humanístico, una cultura que nos hace correr antes que caminar, y dicha lectura también entra en contradicción con las modas, con el eclecticismo propio de la cultura actual, que nunca sabría construir un catálogo de los clásicos que convenga a nuestra situación. Además de los rasgos perniciosos de la actual cultura que dificultan la lectura de los clásicos, también hay que advertir que existen motivos internos propios del desarrollo del campo de la pedagogía en nuestro país que contravienen este estudio. Según María Esther Aguirre, en México no existe tal estudio como una tradición consolidada. La pedagogía mexicana desde la década de los 40, nutrida de las tradiciones alemanas y francesas, se ve desplazada por una forma de pedagogía pragmática totalmente achatada que no ve más allá de lo inmediato. De ahí que exista una fuerte tendencia aún en nuestros días a presentar no solo a los clásicos, sino a los saberes mismos de la pedagogía al margen de su historia, sin considerar que el estudio de los clásicos representa, entre otras cosas, una cuestión de raíces. En el oficio del pedagogo terminó por prevalecer un vicio propio, la urgencia por dar siempre la propuesta. Orientación inmediatista, despreocupada por apoyarse en la reflexión, en la fundamentación, en el análisis, en la profunda sensibilidad de los requerimientos locales. Con el advenimiento de la razón técnica, se impuso la costumbre de echar mano del autor que se pueda o esté de moda, y que como tal se desecha de la misma manera, ya que éste se utiliza solo para fundamentar un catálogo de respuestas rápidas. Se tiene, pues, una visión bastante reducida de los clásicos de la educación al aprenderlos de manera mecánica con base en una lista de correlación simple que une los nombres de los autores y los títulos de sus obras junto con una leve y rápida descripción de sus ideas. En los cursos de Historia de la Pedagogía y de la Educación, priva además un enfoque enciclopedista que está muy lejos de centrar el esfuerzo en hacer la historia de los conceptos y legados propios de la disciplina a través de los clásicos. El acercamiento a los clásicos se realiza además desde la perspectiva de los grandes hombres de genio, individuos inspirados y excepcionales, heroicos, no solo ajenos a los hombres de carne y hueso, sino al margen de las condiciones sociohistóricas, políticas, económicas y culturales que dejan huella tanto en la producción de su obra como en su biografía. Un clásico, por el contrario, es portavoz de una época, es la síntesis de un momento histórico, de un grupo social, es antes que nada sujeto colectivo. De allí que sea necesario replantear los enfoques teóricos y metodológicos desde los cuales se emprende el estudio de los clásicos en la educación. Y bien, frente a tales vicios tan conocidos en nuestro medio, habría que preguntarse, ¿qué perspectivas nos ofrece hoy el estudio de los clásicos en la educación? Puede decirse que constituye una vía para despertar nuestra imaginación pedagógica. Se trata así de favorecer la sensibilidad, el azoro, la comprensión de lo educativo. A los clásicos se les puede conocer para recrearlos, para darle consistencia a nuestro oficio, para aprender nuestro legado disciplinario, para configurar nuestros gestos y nuestro lenguaje. Bien, a los clásicos hay que interrogarlos desde nuestra actualidad. Y bien, es a partir de esta perspectiva abierta que quiero situar este acercamiento a Jacobo Rousseau, quien aporta claves necesarias, fundamentales para comprender nuestro presente. Al margen de la polémica en torno a su condición de pedagogo, aquí se le identifica como uno de esos filósofos que dedicaron un tiempo, un espacio a pensar en la educación, el problema de la formación del hombre. Como ningún otro, Rousseau deja planteados los problemas y las contradicciones que han marcado a la pedagogía en la modernidad. Es un autor multifacético y podemos amarlo o detestarlo por diversas razones. El Rousseau que aquí se aprecia sobre todas las cosas es el pensador agudo y lúcido de la condición humana. De este modo se ubica dentro de una corriente de pensamiento y de sensibilidad que marcó de manera definitiva el siglo XVIII y es la vertiente humanista de la Ilustración. La época actual, tras la muerte de Dios, tras el desmoronamiento de las utopías,
parece arrojada a la incertidumbre. ¿Sobre qué base intelectual y moral queremos construir nuestra vida en común? Para comportarnos como seres responsables es preciso contar con un marco conceptual que pueda fundamentar no solo nuestros discursos, lo cual es relativamente sencillo, sino también nuestros actos. La búsqueda de este marco conceptual es el rasgo distintivo de los esfuerzos intelectuales de esa época, y es precisamente en esa búsqueda donde podría situarse el estudio de Juan Jacobo Rousseau como uno de los escritores más sobresalientes del periodo de la Ilustración. Así, en la base del proyecto de la Ilustración puede encontrarse tres ideas fundamentales: la autonomía, la finalidad de nuestros actos y la universalidad, ideas que estructuran la doctrina filosófica de Rousseau, en la que pueden identificarse las líneas, los conceptos y los temas que no han dejado de investigarse durante estos 3 siglos. Definitivamente, en el siglo de las luces se inauguran los debates pedagógicos que marcarán a la modernidad, y Juan Jacobo Rousseau es un portador esencial de todo intento por comprenderlos e identificar las huellas que dichos debates han dejado en el pensamiento pedagógico actual. Uno de los temas básicos en los debates de ese tiempo lo constituye la idea de un pueblo ilustrado, lo cual condujo necesariamente a focalizar la atención en la educación, a pensar en el papel del Estado Nacional como instancia responsable de garantizar la educación a través de la escuela pública. Se erige de esta forma la noción de un Estado ético educador, y se trata de conseguir un pueblo ilustrado, y en ese empeño es que la pedagogía cobra fuerza, sentido e identidad. La conducción de las almas en forma de educación dada por la Iglesia es laicizada y desplazada por el Estado. En consonancia con esto, Rousseau dirá: ningún gobierno que pretenda instaurarse como tal puede dejar de contemplar la necesidad de transformación del individuo en sí mismo perfecto y solitario. Debe, por el contrario, sentirse en condiciones de modificar su naturaleza. Solitario, beligerante, autodidacta, contradictorio, polémico, prohibido, exitoso a pesar de sí mismo, Rousseau es uno de los pensadores que han contribuido con más fuerza a formar nuestra identidad moderna. La riqueza y el carácter polémico del pensamiento de Rousseau no solo derivan del hecho de ser un racionalista, que critica desde el racionalismo los excesos de la razón expresados en el proyecto de la Ilustración, sino a la dialéctica propia de su pensamiento, que se manifiesta en la contraposición permanente entre sujeto y razón, entre razón y sentimiento. La crítica de Rousseau, que Rousseau dirige a la razón discursiva, preocupada por elaborar argumentos basados en palabras, elaboradora de sistemas que buscan más convencer que su propia legitimidad, y exalta en cambio una razón que, basada en la experiencia, otorgue felicidad al hombre. Así, en cuanto a principio activo y en relación con la sociabilidad del hombre, ya que el ser moral aparece en la relación del hombre con los otros, la razón no tiene el carácter de razón trascendente. Rousseau va a ser cauteloso en lo que atañe al poder de la razón y se sitúa lejos de una visión a priorística de la razón. La primacía que da al sentimiento y el valor asignado a la intuición confieren un peculiar sello a su racionalismo. Bueno, como ustedes saben, fue un feroz crítico de la razón ilustrada, lo mismo que de la sociedad de su época, y Rousseau entre 1756 y 1762 vive un periodo de mucha productividad y escribe 3 libros fundamentales, que son La Nueva Eloísa, El Contrato Social y El Emilio. Libro, El Emilio, que como ustedes saben fue prohibido y terminó con un escándalo público, por lo cual a Rousseau se ve obligado a exiliarse. En fin, escrito al mismo tiempo que El Contrato Social, Emilio, junto con esta obra, constituye la declaración más completa y madura de su pensamiento, posicionándolo como piedra angular de un potente radicalismo a la vez filosófico, político y moral. Gracias.